Buenas noches, profesor. Espero que esté muy bien. Hoy, domingo 12 de marzo del 2023, procedo con la elaboración de este video en que vamos a conversar un poquito lo que es el hecho generador pues todas las partes basadas en la lectura 2 del módulo 2 que estamos desarrollando en esta noche. Le pido una disculpa por si en esos momentos ¿verdad? Se refleja un poquito la imagen del teléfono en mis anteojos hoy no puedo usar lentes de contacto, entonces me tiene un poco incómodo esa imagen, pero bueno, espero que usted lo vea aquí. Te puede ver que tengo mis notas bien claras para poder desarrollar el video. Bueno, el hecho generador es básicamente, como decir, el ADN de lo que es la legislación tributaria, ¿verdad? Es el que nos define los límites, las exenciones, las obligaciones, las exenciones, todos los elementos básicos de lo que es el concepto del tributo como tal. Es muy importante, primero que todo, que mencionemos que el hecho generador se compone de dos elementos, ¿verdad? Está el elemento subjetivo y está el elemento objetivo. En lo que es el, el elemento subjetivo, ¿verdad? Tenemos dos específicos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el ente público que tiene la investidura pues para administrar los tributos, ¿verdad? No solo para cobrarlos, sino para administrar el tributo como tal. Recordemos que los impuestos no necesariamente van a ir solamente a un ministerio como el de Hacienda, ¿verdad? Hay otros tipos de impuestos y tributos que se tienen que pagar. Entonces, el ente público que tiene la investidura por ley de hacer esa recolección y esa administración es el sujeto activo. El sujeto pasivo es la persona, como aquí bien dice, la persona física o jurídica en la que se encuadra la condición prevista por ley. Básicamente un sujeto pasivo es una persona que pues tiene una condición económica que la hace merecedora, si se puede llamar el tema, o obligada o responsable de generar un tributo específico en una situación tipificada por la ley. Eso es importante ver también que dentro de lo que es el elemento subjetivo hay dos específicos personas, ¿verdad? Está el contribuyente, ¿verdad? Los contribuyentes son las personas básicamente pues, que tienen la obligación tributaria, ¿verdad? Como tal, puede ser una persona física, una persona jurídica, pero es la persona ante la ley que tiene la obligación de hacer el tributo de manera primordial o prioritaria. También tenemos lo que son los responsables o obligados por deuda ajena, ¿verdad? Que básicamente son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes tienen por disposición de la ley pues que cubrir las obligaciones que corresponden a los contribuyentes, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Hay mucho tema y eso me llamó la atención porque sí lo tuve que investigar un poquito con respecto a lo que es, ¿verdad? Personas como las que son los responsables solidarios, como un albacea. También se me ocurre cuando una persona, por ejemplo, una persona jurídica, y he visto esos casos, por ejemplo, hay una empresa que le debe a la caja y entonces básicamente para no pagar la caja lo que hacen es que abren otra sociedad anónima que pues adquiere las operaciones, pero como ya es una nueva sociedad anónima no adquiere deudas, pero dentro de las investigaciones de la caja se puede interpretar que la empresa tiene una responsabilidad solidaria con las deudas que no se pagaron por la sociedad anterior. Lo he visto en casos de equipos de fútbol, ¿verdad? Pues, que se cambia la sociedad anónima pues básicamente la caja le dice tiempo después, no, o sea, usted no me pagó esas responsabilidades, usted tiene una responsabilidad solidaria, a pesar de que sus accionistas hoy en día sean otros y la sociedad anónima es otra, ustedes compraron la operación que ya traía esa responsabilidad. Entonces es muy importante que un responsable obligado deben, por disposición de la ley, cumplir con todas las obligaciones correspondientes y que no es el contribuyente inicial o el primordial. Aquí usted también en lo que es la rúbrica, nos habla que hablemos de tres aspectos, ¿verdad? Este aspecto material y el especial el temporal. Son relativamente sencillos. El material consiste en lo que es la descripción de la actividad, ¿verdad? El hecho concreto que el contribuyente o el responsable en este caso hace, que genera que tenga que pues, emitir un tributo. El material básicamente es, yo lo pondría en palabras de decir, el aspecto que dice qué hace, qué actividad se está haciendo y por qué esa actividad, dependiendo de cuál ley, tiene que pagar un tributo como tal. Después tenemos el aspecto espacial. El aspecto espacial es el lugar donde se hace la actividad o la operación como tal. Y es muy importante eso pues para aplicar
diferentes porcentajes o diferentes situaciones. No es lo mismo hacer, por ejemplo, una actividad en un lugar X que en un lugar Y, o una actividad de índole Z que una índole M, ¿verdad? Pero el espacial, entonces, estamos hablando del material, que es la actividad en sí, el espacial es el lugar, y el temporal es muy importante porque el temporal nos implica cuándo se está dando la operación. Entonces, no solamente dónde, perdón, qué, dónde y cuándo. Ahora, dentro del aspecto temporal hay tres notas muy importantes que también usted nos menciona, que tenemos que mencionar. El nacimiento básicamente es la primera nota que hay que tener, que es muy importante saber cuándo nace la obligación tributaria para ver a partir de cuándo se empieza a generar el cobro del tributo, ¿verdad? Es muy importante porque recordemos que hay un principio de irretroactividad que hace que antes de cuando empieza la operación no se pueden cobrar impuestos, ¿verdad? No se pueden cobrar impuestos para una operación que no existía. Entonces, es muy importante el nacimiento de la obligación. Y después, del segundo lugar, está el momento de la exigibilidad de la obligación tributaria, ¿verdad? A veces pueden haber ciertas prórrogas, a veces pueden haber ciertas... se me olvida el término, no es cesantía, ¿no? Es como decir... como un periodo de gracia, donde tal vez algunos impuestos no se cubren. Entonces es muy importante también que en ese segundo lugar se vea si el momento aplica pues para ese tipo de reducciones o ese tipo o cobros adicionales, ¿verdad? También puede suceder. Y en tercer lugar, la ley que se tiene que aplicar, ¿verdad? Según la ley tal que emitió tal tributo, a partir de tal fecha empieza la obligación. Usted nos menciona también que hablemos de lo que es, bueno, tributos fijos y tributos variables. Es muy sencillo, ¿verdad? Tributos fijos son los que ya están establecidos un monto específico. Los tributos variables son aquellos que dependen de la base imponible, dependen de la actividad, dependen del momento, dependen de muchas situaciones, ¿verdad? Por eso se llaman variables. Los fijos es que tenemos un canon específico que hay que pagar, esa cantidad no cambia, ¿verdad? La ley dice tienes que pagar 100 colones por este tributo, 100 colones se pagan, sin importar la condición que se tenga. Una de las cuestiones importantes que tenemos es el aspecto cuantitativo, ¿verdad? Y el aspecto cuantitativo menciona mucho el poder llevar una cantidad numérica que manifieste la capacidad económica real y revelada por el contribuyente, ¿verdad? El aspecto cuantitativo es cuánto tiene que pagar la persona, ya sea física o jurídica, y sobre todo cómo se le tiene que cobrar a esa persona, ¿verdad? ¿Cuánto es ¿verdad? ¿Cuáles son las cuestiones que se aplican para que la persona tenga una obligación X que tiene que cubrir? El aspecto cuantitativo es el más importante, ¿verdad? Del hecho generador o el hecho imponible, porque básicamente aquí lo dice muy claramente, es cuando todos los principios de la justicia tributaria entran en acción, ¿verdad? Muy importante, ¿por qué? Porque entonces el porcentaje, si el porcentaje es el apto o no el apto, el que permite la ley o el que no permite la ley, los límites que no se pueden pasar, si el contribuyente no está cubriendo lo que tiene que cubrir, o más bien el ente público le está cobrando más de lo que tiene que cobrarle, etcétera, etcétera. Las normas de no sujeción son esos hechos o negocios que no entran dentro del hecho imponible, y es diferente a lo que es el concepto de exención, y esa parte sí es muy, muy importante porque la exoneración no es lo mismo que la norma de no sujeción, ¿verdad? La norma dice, no entra en esto, pero la exoneración también se podría confundir como algo similar. Básicamente, la definición es que las normas de no sujeción sí aclaran qué elementos entran y no entran, ¿verdad? Las exoneraciones tienen finalidades constitucionales, y tienen que tener cierto tipo de permisibilidades, ¿verdad? Algo que no sé si todavía se hará, pero me recuerdo, yo jugaba baloncesto en el colegio, en algún momento salimos del país a algún torneo, y pues al ser un grupo deportivo o una actividad deportiva, se nos exoneraba a los jugadores del impuesto de salida, por ejemplo. Al ser una delegación deportiva que representaba a Costa Rica, entonces no teníamos que pagar el impuesto de salida. Por ejemplo, eso es una exoneración que no es una norma de no sujeción, no es que toda persona que va a representar a Costa Rica no va a tener esto sin importar el deporte, no. Cierto tipo de delegaciones amparadas en ciertas federaciones son las que se les exonera solo en el momento que van a jugar en nombre de Costa Rica, ¿verdad? No cada vez que viajen, sino en el momento que hagan esa actividad se les exonera del tributo. Eso es el video del día de hoy. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches.